Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. ¿Cuántas veces las bendiciones de Dios nos llegan a través de la unción de otras personas, a través del interés que otras personas tienen por nosotros? Gentes que se conmueven ante nuestra necesidad, extienden sus manos, ruegan a Dios por nosotros, interceden por nosotros. Muchas veces es a través de otras personas que Dios trae bendición a nuestra vida. Y en esta hora quisiera que me acompañara para leer el capítulo 2, versículos 1 al 12 del Evangelio según San Marcos, en una porción preciosa. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, dice así la Escritura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quisiera referirme en esta hora a 4 aspectos de lo que sucedía cuando este paralítico era llevado por 4. No dice que iban 4, nos dice que era llevado por 4. Asumimos que eran más de 4 los que iban acompañando a este grupo que se había puesto de acuerdo para llevar a este paralítico hacia donde se encontraba Jesús. Primeramente quisiera referirme a la persona misma del paralítico. Este era un hombre que estaba totalmente desamparado y no podía ir a Jesús por su propia cuenta. En el tiempo de Jesús, una persona que estaba paralítica se podía pensar muchas veces que era resultado de una maldición generacional o a su propia persona. Recordamos cuando algunos le preguntan: Señor, ¿quién ha pecado, este o su familia, este o alguien? Y el Señor le dijo: ninguno, no es por causa de pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Este hombre paralítico estaba totalmente desamparado. Ser paralítico en ese tiempo era una maldición, era quedar relegado, rezagado, pobre seguramente, sin recursos, al amparo solamente de otros. No era el tiempo que vivimos usted y yo en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, donde hay muchos medios para ayudar a los discapacitados. Se
se les agencian sillas de ruedas, sillas eléctricas, en fin. Usted y yo, si vivimos en este contorno urbano de los Estados Unidos y de esta ciudad, podemos darnos cuenta que hay muchas facilidades para los discapacitados. En cada esquina se hace un desnivel a las banquetas que dan hacia el asfalto para que las sillas de rueda puedan deslizarse. Se equipan vehículos donde las sillas de rueda se aproximan y son levantadas. He visto cómo hombres paralíticos suben sus sillas de rueda a una ven, ellos mismos se sientan en el asiento y desde ahí sin sus pies pueden tripular su propio vehículo. No era así la condición en el tiempo de Jesús, ni es tampoco esa condición en todos los países del mundo. Este hombre, este paralítico del cual estamos compartiendo en esta hora, estaba desamparado. Él no podía ir a Jesús por sí mismo. Era completamente dependiente. Él dependía de otros. En este caso podemos ver que para ir a Jesús, él dependía de sus 4 amigos o del grupo que le llevaba. Él no podía ir solo hacia donde estaba Jesús, así es de que él fue cargado por 4 personas. Ahora, imagínense, ahí había una multitud. La multitud seguramente estaba observando qué le sucede a este hombre que es cargado por 4. O sea, una multitud podía dar testimonio de la incapacidad de este hombre para ir hacia donde Jesús se encontraba. También había algo que interior y exteriormente nos manifiesta que el hombre podía estar en una miseria. Había una miseria en él, porque seguramente que su misma condición física le llevaba a tener interiormente un desasosiego, a tener interiormente una inquietud personal. Usted puede imaginar la escena sin que caigamos en la exageración. Tiempos difíciles, 2000 años atrás, el hombre paralítico, necesitado, no era el tiempo que usted y yo vivimos. Usted imagine cuál era la condición de este hombre. ¿Cuánto tiempo tendría así? Dependía de los demás. Pero en un segundo aspecto, quiero referirme a los amigos del paralítico. 4 de ellos en este momento que se nos describe la escena le llevaban sobre sus hombros. Eran 4 personas adicionalmente a los otros que seguramente iban al lado de ellos, que rebosaban de amor. Estos 4 hombres y los que le acompañaban, si es que eran más, como lo he dicho, tenían dentro de sí un amor por su prójimo. Tenían amor por este hombre, por este amigo paralítico. Ellos no estaban paralíticos, ellos podían caminar, ellos podían estar en cualquier otro lugar, pero ahora, movidos por el amor, estos 4 hombres determinan manifestarle el amor a este hombre paralítico. Tenemos ya al paralítico con su condición, mas tenemos a estos hombres que se ponen de acuerdo, que son movidos, que tienen una profunda compasión por la necesidad de este paralítico. Una característica que todos debiéramos tener ante la necesidad de otros. ¿Cuántas veces nosotros vemos necesidad en nuestro prójimo y comenzamos y terminamos solamente criticando? Mas no estos hombres. Ellos tuvieron un amor muy profundo que los llevó a la acción. Mas un segundo aspecto, ellos tuvieron fe, porque ellos se pusieron de acuerdo para tomar sobre sus hombros a este hombre necesitado, no para llevarlo a dar un paseo por el parque, no a llevarlo a dar un paseo por la ciudad. Estos hombres tuvieron amor, pero también tuvieron fe, porque se pusieron de acuerdo para llevar a este hombre hacia donde se encontraba Jesús. Ellos pagaron un precio grande al abrirse paso entre la multitud para ir a donde estaba Jesús. Aquí nos queda manifiesta una verdad.
Qué importante es depositar nuestra fe en Jesús cuando nuestro prójimo está en necesidad, cuando nosotros estamos en necesidad. Aquí aprendemos varias lecciones. Que ante la necesidad de otros, usted y yo debemos ser movidos a misericordia, debemos manifestar nuestro amor y no atraer a ese hombre o a esa persona necesitada hacia nosotros, que somos ciertamente incompletos, que no somos perfectos, que no somos todopoderosos, pero ante esa necesidad, movidos por el amor, traer a ese necesitado a los pies de Jesús, pero hacerlo con una fe inconmovible. Otro aspecto que podemos ver: en este momento de la escena eran 4 los que cargaban al paralítico. Uno solo no pudiera haberlo llevado sobre sus hombros, pero ellos se ponen de acuerdo. Estos 4 hombres se ponen de acuerdo. Aquí nos habla de otra gran verdad. Qué importante reconocer que cerca de nosotros puede haber otras personas que también sean movidas a misericordia, que también estén dispuestas para unirse con nosotros para ministrar una necesidad. Qué hermoso trabajar en el cuerpo de Cristo como un equipo, como uno solo, pero siendo varios participantes de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, qué loable trabajar juntamente con mis hermanos en la fe para ayudar a nuestro prójimo. A Dios le agrada esto. Pero también podemos hablar de estos hombres como hombres muy creativos. Hasta este momento, 2000 años después, usted y yo podemos leer en las Escrituras la sagacidad de ellos, la astucia de ellos, la creatividad de ellos. Ellos se abren paso entre la multitud, pero al aproximarse a la casa donde estaba Jesús, no podían, a causa de la multitud, entrar a donde estaba Jesús. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron una oración, abrieron un espacio en el techo de una casa que no era la propia, que no era la de ellos, para así bajar el lecho de este hombre hasta la misma presencia donde estaba el Señor Jesús. Se ha hablado de esto, seguramente que había un costo que pagar para esa reparación, seguramente que ellos estaban dispuestos, porque su amor era grande por este hombre, y a toda cuenta tenían que asegurarse de que este hombre llegara a los pies del divino Maestro al precio que fuera. Ellos fueron creativos. Cuando buscamos las bendiciones de Dios, de la misma manera, usted y yo tenemos que ser creativos, porque el amor tiene cara, forma y figura. Cuando usted y yo decimos a una persona: hermano, te amo en el amor del Señor, esa persona está esperando que esa manifestación del amor que hemos vertido verbalmente se manifieste de alguna manera, que venga a ministrar aquella necesidad. Mucho tenemos que aprender de estos 4 hombres que se pusieron de acuerdo, que fueron movidos a misericordia, que se llenaron de fe. Que usted y yo también nos llenemos de ese amor por el prójimo, que usted y yo también nos pongamos de acuerdo con otros, que usted y yo seamos creativos, que usted y yo manifestemos esa empatía por la necesidad de nuestro prójimo. Hemos visto entonces al mismo hombre en su necesidad. Hemos visto a estos 4 hombres que se ponen de acuerdo, pero ahora vamos a ver la actitud que toma el gran Redentor, el divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Jesús vio, seguramente antes de que llegaran a este lugar, fue la fe de los amigos de este hombre. Él pudo darse cuenta de la fe que tenían estos hombres, porque Jesús, desde antes que ese hombre bajara por el techo, Jesús ya sabía lo que estaba sucediendo en las inmediaciones cercanas, que este paralítico era traído por 4. Jesús vio la fe de quienes le cargaban. Segundo aspecto, Jesús también, después de esto, le habló al enfermo. Mire lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De aquellos hombres que cargaban al paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, no a ellos: hijo, tus pecados
te son perdonados. Este hombre llega ante Jesús con una necesidad. No podía caminar, pero Jesús pudo ver en él la necesidad más grande que el hombre tiene cuando no tiene a Jesucristo. Porque usted y yo podemos caminar con nuestros pies por esta tierra, podemos movernos por el mundo con mucha facilidad, pero si usted y yo no tenemos a Jesucristo y no hemos recibido a través de él el perdón de pecados, usted y yo estamos en la necesidad más profunda, en la necesidad más abismal. Y Jesús vio que en este hombre paralítico había una necesidad más grande que su parálisis en sus piernas. Por eso Jesús siempre atiende prioritariamente la necesidad suya y la mía. Es en tal condición que el Señor Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí el Señor Jesús resuelve la necesidad más grande que este paralítico tenía. Pero hay algo importante. El Señor Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús no lo ignora como la sociedad lo podía ignorar. Jesús le manifiesta: hijo. Él lo hace heredero de su reino. Él lo hace parte de su familia. ¿Cuántas veces usted y yo en nuestra necesidad lo que verdaderamente necesitamos es sentir esa unción y esa presencia que baja desde el cielo, que nos recuerda que somos hijos de Dios? Y como hijos de Dios, herederos de una herencia incorruptible, inmarcesible y poderosa, Dios siempre ministrará de nuestras necesidades la mayor, si venimos a Él. Y yo le hago una pregunta: ¿usted ha venido ya a Jesucristo? ¿Usted ha oído la voz del Señor que le dice: hijo, tus pecados son perdonados? Hoy es tiempo de que usted se asegure de que sus pecados han sido perdonados. Porque el mayor acto de amor de parte de Jesucristo es perdonar pecados. Y dice la Escritura: ¿cómo no nos dará juntamente con Él, con Jesucristo, todas las cosas? Cuando usted venga a Jesús, no busque las cosas que Él le pueda dar. Busque a Jesús, que nos da las bendiciones, que teniéndolo a Él, lo tenemos todo, amigo y hermano. Finalmente, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre que venía buscando la bendición para dejar su parálisis a un lado, se llevó una doble bendición gracias a la fe de los amigos que le trajeron. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. El mismo Señor en esta hora le dice a usted y me dice a mí que nos levantemos de esa dificultad en la que estamos, que nos levantemos de esa circunstancia que ahora nos agobia y que ahora nos paraliza. Porque usted y yo podremos tener pies para caminar físicamente en esta tierra, pero pudiera ser que estemos paralizados por el temor, paralizados por las circunstancias difíciles que vienen contra nosotros. Mas la voz baja del cielo ahora como ayer. Él nos dice: levántate, levántate de esa circunstancia, levántate de ese problema y anda hacia adelante. Porque Jesús, hoy como ayer, tiene poder para salvar, tiene poder todavía para sanar. Un aspecto final. Hemos visto la posición y la condición del paralítico, la actitud de sus amigos, la actitud de nuestro Señor Jesucristo, pero en un cuarto aspecto y final vemos la multitud. Primeramente nos damos cuenta que la multitud impedía a estos hombres el que se acercasen a donde Jesús estaba. Muchas veces puede ser la multitud, la pluralidad de comentarios y circunstancias de otros, las que te paralicen a ti,
las que te impidan el caminar en la fe que es en Cristo Jesús. Muchas veces puede ser la multitud del mundo que viene contra nosotros, que no nos permite avanzar en la búsqueda de esa presencia gloriosa que todo lo cambia. Puede ser que sea la multitud, pero al final usted y yo podemos ver que esta multitud que inicialmente impedía a estos hombres que se acercaran a Jesús, cuando ellos se dieron cuenta de todo lo sucedido, de cómo ellos le cargaban, de cómo ellos abrieron en el techo y de cómo Jesús los sanó, cuando esta multitud vio que este hombre llegó ahí cargado por 4 y subió entró de una manera asombrosa a la presencia del Señor Jesús, ahora viene con su lecho en la mano y regresa caminando. Ahora, ese hombre que era cargado por 4, ahora él mismo carga su lecho en el que él yacía. La multitud se maravilla, porque la multitud se maravilla cuando Dios obra al favor suyo, a favor mío. Y usted y yo podemos glorificar a Dios extendiendo la mano también ante la necesidad de otro. Y cuando Dios obra el milagro, la multitud que en un principio nos era como una marea difícil que nos impedía acercarnos a Jesús, esa misma multitud, si usted y yo nos mantenemos firmes hasta ver el milagro, esa misma multitud glorificará a Dios, sabiendo una cosa, que seguramente usted y yo tenemos también ahora mismo algún amigo que no sufre parálisis en sus piernas, pero que necesita el perdón de pecados. Usted y yo podemos ser el medio para que esa persona pueda venir a los pies de Jesucristo. Y el perdón de pecados, amigo y hermano, trae una nueva vida. El perdón de pecados renueva las fuerzas para el servicio. Que usted y yo podamos ser como estos 4 hombres, que seamos conmovidos a misericordia, que nos llenemos de fe como estos hombres y que seamos creativos y que traigamos a muchos a los pies de Jesucristo para que reciban el milagro. Esa es mi oración. Terminamos con esta alabanza y yo le doy las gracias por habernos acompañado una vez más a este programa de Palabra, Poder y Vida. Hasta muy pronto, que Dios le bendiga. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Y la esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Y si sufriendo estás, clama sin
que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.